Ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo sus pacientes, al menos que se preserve la seguridad de sus trabajadores. Así se indica en la Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia del COVID-19 nos recuerda el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines se puso en los zapatos de los enfermeros, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, guardas, personal administrativo y de servicios generales, quienes con vocación y mística se enfrentan al miedo y de corazón dan todo por sacar al país de esta pandemia. El miedo que se apoderó del personal de salud, más que por enfrentar la pandemia, era por tener que pelear diariamente con la muerte, con escasa información, y en donde la diferencia la hacía una mascarilla, una bata, un respirador N95 o unos guantes adecuados para enfrentar el coronavirus SARS-CoV-2. Denunciamos, accionamos y acompañamos a quienes fortalecen la seguridad social de este país durante el 2020, con el fin de resguardar sus vidas, las de los pacientes y las de sus familias. En vilo, así ha estado el mundo, y el país no escapó de la crisis sanitaria. Desde que inició la emergencia hasta diciembre del 2020, más de 166,000 personas se contagiaron en el país por el temido coronavirus, que arrebató la vida a 2,156 personas, entre las cuales 16 eran los héroes sin capa, todos ellos trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social. Reinaldo, Santiago, Luis Alberto, Kimberly, Freddy y Enrique, entre otros compañeros, ya no están con nosotros. Para ellos, un homenaje póstumo porque perdieron la batalla luchando por salvar la vida de otros. Para sus familiares y compañeros, el compromiso de SINAE Afines de que seguiremos alzando la voz para mejorar las condiciones laborales de quienes salvan vidas a riesgo de la suya propia. El 6 de marzo del 2020, Costa Rica reportó el primer caso importado por COVID-19. Efectivamente, se trata, como indicaba anteriormente, el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Desde entonces, un ejército de héroes sin capa se enfilan en primera línea para sacar la tarea sanitaria. Sin embargo, las debilidades en el manejo de la pandemia del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social incrementaron los riesgos a los que se expuso al personal de salud. ¿Cuál es la valoración que hace el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines del manejo que hizo el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social de la pandemia hasta diciembre pasado? Lo cierto de todo es que han habido deficiencias de personas en puestos importantes para un mejor manejo de la pandemia. Ha sido evidente esas falencias tanto en la Caja como también por parte del Ministerio de Salud, que de una u otra forma se desnaturalizó ciertos lineamientos técnicos de repente por intereses políticos. De corazón, damos todo. Todos andamos con el equipo de protección comprado
o que la institución nos brinda, pero en mi caso yo he comprado casi la mayoría de las cosas. La enfermedad del COVID-19, desconocida en su momento, requería de lineamientos claros y concisos para que cada funcionario de la institución peleara como buen soldado de la salud con información científica que le permitiera librar la lucha de manera responsable, minimizando los riesgos de adquirir el virus y contagiar a su familia y los pacientes. Por eso, fuimos los primeros en brindar a los soldados de la salud información de primera mano a través de nuestra página de Facebook. Cualquier trabajador en ciencias de la salud que atienda enfermos y que tenga que estar a menos de 1,5 metros de distancia, tiene necesariamente que usar mascarilla N95. Los demás aditamentos tipo gogles, tipo gorra, tipo bata, tipo guantes, evidentemente hay que discutirlos en el contexto de cada uno. Es importante entonces que cada servicio, cada departamento vea cuáles son las condiciones laborales y vaya estableciendo medidas de protección siguiendo los mismos lineamientos que se tomaron con influenza H1N1 en el 2009. Conscientes del compromiso con los trabajadores y sus familias, desde que se decretó la pandemia, exigimos establecer los lineamientos de bioseguridad para el personal, con el fin de resguardar también la vida de los pacientes, quienes son la razón de ser de la seguridad social. Que el día 27 de marzo, nuestra organización alzó la voz a favor de todos los trabajadores de la Caja, enviando una nota al Ministerio de Salud para efectos de hacer esta denuncia de falta del equipo necesario para brindar esta atención hacia los pacientes, porque nosotros no vamos a permitir que ningún funcionario de la institución arriesgue su salud por un tema de logística institucional. Nuestra lucha fue más allá de la denuncia, y gracias a nuestro equipo profesional de abogados y personal administrativo, el 11 de marzo del 2020, la gerencia médica de la institución creó el código Z208 para que los funcionarios sean incapacitados con la póliza de riesgos del trabajo. 215 trabajadores de la Caja se contagiaron con COVID-19 en diciembre de 2020, sumando un acumulado de 6.228 empleados contagiados que requirieron 20.660 incapacidades, ya sea por ser sospechosos o positivos, o porque tuvieron contacto directo con un portador del virus. Pensamos en nuestros compañeros diabéticos, hipertensos y con otros padecimientos crónicos y solicitamos valoraciones médicas para reasignarle funciones diferentes a la atención directa con el paciente COVID-19, con el fin de protegerlos del contagio y mantenerlos aportando desde otras tareas. La falta de lineamientos claros y oportunos para el manejo de la pandemia puso al personal de salud contagiado por el COVID-19 en situaciones de vulnerabilidad, como lo vivió en carne propia un enfermero con 27 años de laborar para la Caja. De corazón, damos todo. Con esta pandemia hay un poco de descuido hacia el trabajador de parte de la parte de salud que nos atiende a nosotros. Se descuida un poco ese campo. El día 9 de julio trabajé con dos compañeros que habían tenido contacto con pacientes contaminados de COVID. En ese fin de semana, que era viernes, amanecer lunes 13, yo comencé con una sintomatología similar a un cuadro gripal. El día lunes las supervisoras muy anuentes me mandaron a la consulta, me vieron cómo estaba y ellas me mandaron a la consulta de empleados. El médico a cargo ahí ese día me dijo que no, que lo que tenía, estábamos en tiempo de pandemia, pero también estábamos en un mes de gripe.
Entonces, que lo que yo tenía era un cuadro gripal normal. SINAE Afines no bajó la guardia en ningún momento. Siempre estuvimos a la par de los trabajadores de la salud y gracias a la tenacidad y compromiso con los afiliados, logramos que el 20 de marzo del 2020 se suspendieran las visitas domiciliares de los asistentes en atención primaria. Los 1.300 ATAPs de todo el país recibimos con mucha alegría el logro del SINAE Afines de no salir a hacer las visitas domiciliarias. ¿Por qué? Porque a falta del equipo de protección personal, evitamos que todos los ATAPs del país pudieran contagiarse con el COVID-19. No obstante, el trabajo continuó haciendo por vía telefónica las llamadas a todas estas familias de todo el país, verificando vacunas, tratamientos, enfermedades, control médico. Nuestra lucha es y será registrada por la historia por defender sin claudicar, para que cada trabajador tenga los guantes, las mascarillas, batas, respiradores y las gorras que les permitan hacer su trabajo con responsabilidad y seguridad. Por eso, el 27 de marzo del 2020, denunciamos la negativa de algunos centros de salud de entregar el respirador N95 al personal que atendía a los pacientes COVID-19, sustituyéndolo por mascarillas quirúrgicas que solo protegen un 5%. A pesar de que la institución informó haber entregado más de 66 millones de insumos de protección personal, hasta noviembre del 2020, las constantes denuncias de los afiliados pusieron en evidencia que los funcionarios sufrían de falta de equipo de protección personal, como por ejemplo en Peñas Blancas, donde los trabajadores atendían a los pacientes COVID-19 cubriendo sus pies con bolsas plásticas ante el faltante de botas descartables. El Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19, mejor conocido como CEACO, no fue la excepción. De corazón, damos todo. Vi muchos compañeros que al utilizar la mascarilla les hizo daño en la nariz y se les hicieron burbujitas de pus y demás, entonces es como fuerte ver eso también en los compañeros, pero aún así la queja era mínima y ellos entraban y se cuidaban su nariz, trataban de ponerlos en otros lugares donde no tuvieran que usar mascarillas mientras sanaban, pero siempre quedan marcados ellos, quedan bastante lastimados por el uso de la mascarilla inadecuada, ¿verdad? Cuando han traído, porque a veces sí traen mascarillas buenas. ¿Usted cree que esas falencias de manejo donde intervino esa parte política puso en peligro al trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social? Indudablemente, estas debilidades en el manejo de la pandemia, sobre todo lo relativo con equipos de protección personal, colocaron en riesgo la salud y la vida de muchos trabajadores, así como también de sus familiares y, lo más importante también, de los pacientes que son nuestra razón de ser. Conocimos el miedo que se apoderó diariamente de los trabajadores, como fue el caso de los compañeros del Hospital San Rafael de Alajuela, donde se registró el primer funcionario de la caja con COVID-19, así como el temor que vivió el personal de la sala de operaciones del Hospital Tonifacio, donde no se cumplían los lineamientos de distanciamiento, o los funcionarios de la sala de cirugía del Hospital San Juan de Dios, donde los mismos pacientes contagiaron a los funcionarios. La falta de claridad en las instrucciones para el manejo de la pandemia creó angustia, zozobra y estrés en los trabajadores. Sin embargo, fuimos testigos de la vocación y mística con que hacen su trabajo para sacar adelante al paciente hospitalizado.
corazón, damos todo. Fue aquí en el hospital de Alajuela que empezó el primer caso. Nosotros, y tanto como yo, estaba en el lugar donde empezó todo, que era en el servicio de ginecología. Yo estaba con los primeros compañeros que dieron positivos, con el doctor que lamentablemente falleció. Y para mí fue lo peor que me ha pasado durante los años que tengo de servirle a la caja. Fueron ataques de pánico, fueron crisis de depresión, fue un aislamiento que pasé yo sola en un apartamento muy pequeño sin saber si estaba positiva, si estaba negativa. Implica ataques de pánico, de depresión, estar aislados de toda la familia, de los compañeros, estar en esa zozobra que si estás negativo, si estás positivo. Económicamente también es muy frustrante porque de ahí son rebajos de todo, de vacaciones, de aguinaldo, de un montón de cosas. Gracias a Dios, como le digo, yo no he pasado por el virus, pero los compañeros que les ha tocado dicen que ha sido demasiado duro. De corazón, damos todo. Hay un lado que lo llena uno de miedo, que lo llena de incertidumbre, porque uno pues se encuentra ahí para dar su mayor disposición, uno se encuentra ahí para ayudar a los demás, porque esos que se encuentran en una cama son el abuelo de alguien, el esposo de alguien, la esposa de alguien, inclusive hasta el hijo de alguien. Hay muchísimos sentimientos encontrados, uno también, al igual que ellos, tiene su familia, uno tiene temor de no retirarse bien el equipo de protección personal, de no retirarse bien la indumentaria que lo protege a uno y contagiar a la familia. En julio del 2020, exhortamos al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social para que actualizara las normas y lineamientos tanto en el abordaje de los pacientes COVID-19 como también los que tenían que ver con el uso de equipos de protección personal, con el fin de garantizar su bioseguridad. Desde el inicio de toda esta pandemia, ¿verdad? El COVID-19, el Ministerio de Salud se vio obligado, diría yo, o por un tema político-económico, a violentar algunos reglamentos o lineamientos que ya existían, decretos ejecutivos, para favorecer o coayudar a la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se modificaban lineamientos de bioseguridad, ¿verdad? Que le permitía a la caja trabajar con más tranquilidad o adquirir insumos de una forma más fácil sin pasar por un proceso de supervisión del mismo ente rector. A pesar de las restricciones sanitarias dictadas en los centros de salud y guardando las medidas necesarias, nuestro equipo de promotores recorrió clínicas, EVAIS, hospitales y áreas de salud donde entregaron más de 7,000 mascarillas de tela reutilizable como forma de mitigar el faltante de insumos dentro del personal. Bueno, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines es el único sindicato que ha estado presente desde el inicio de la pandemia en cada uno de los centros hospitalarios, atendiendo las necesidades de los afiliados y de sus pacientes. Denunciamos con contundencia e indignación en agosto del 2020 las irregularidades en las compras de mascarillas y respiradores por parte de la Gerencia de Logística, para quienes solicitamos la destitución de los cargos y una profunda investigación. Fuimos como una gota de agua que va cayendo sobre la roca hasta permitir hacer ese orificio, diría yo, de cierre mediático que de repente las autoridades institucionales y el mismo Ministerio de Salud trataban de desmentir las posiciones nuestras hasta que se descubrió que efectivamente habían esas debilidades de equipos de protección personal porque se le dieron licitaciones o adjudicaciones de procesos de compra a empresas que no tenían esa expertise, que evidentemente le quedaron mal a la Caja Costarricense de Seguro Social y que por ese desabasto de equipos de protección personal
la vida de los asegurados se vio también comprometida. En el mes de septiembre de 2020, recibimos con satisfacción la noticia de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación por las compras irregulares de mascarillas y respiradores. Por otra parte, la noticia nos llenó de tristeza porque se confirmó que se puso en riesgo la vida del personal de salud, con quienes el país siempre estará en deuda por su dedicación y sacrificio durante esta emergencia sanitaria. Las denuncias básicas fueron prácticamente escasez de mascarillas, escasez de equipo completo, habían afiliados que prácticamente tenían que trabajar con bolsas en sus pies, no habían botas, la infraestructura en general de lo que era área COVID era pésima, no había una división de lo que era la área contaminada con la área limpia, básicamente eso es como generalizado, ¿verdad? La acción directa y contundente de SINAI Afines, de manera sostenida y comprobada desde que arrancó la pandemia, puso en evidencia el pésimo manejo de las compras de insumos de protección para los héroes sin capa, quienes más que un aplauso o reconocimiento póstumo merecen el derecho a la salud, consignado en el artículo 21 de la Constitución Política, y estar seguros que volverán a sus casas para abrazar a sus seres queridos. Los compañeros de servicios generales de aseo, desinfección de las áreas con COVID, los compañeros de vigilancia, que son los primeros trabajadores que atienden al paciente con posible COVID o no, ¿verdad? Son trabajadores también vulnerables a contraer el COVID. Ellos han sufrido una serie de circunstancias al principio de esto, ya que no se les dotaba del equipo de protección, ni siquiera la mascarilla N95, que en su momento se dijo que era necesarísimo utilizarla, a los compañeros no se les estaba dando. Desde mi punto de vista como profesional en salud, considero que lo más importante en esto es no violentar los derechos humanos ni el derecho a la vida, ¿verdad? Y por encima de todo esto, no puede ser posible que las autoridades institucionales de la Caja y el mismo ministerio se sometan a modificar decretos y cosas para favorecer la forma de cómo trabajar durante esta pandemia. Cuando yo les digo a ellos que sopesa la parte económica y la parte política, me parecía porque después de largas horas de estar en una mesa de diálogo no nos llegábamos a poner de acuerdo 30, 40 personas que habíamos en esa mesa. Y al final pues discutíamos y no teníamos claro que lo más importante es el derecho a la vida del trabajador y de las personas. Nuestras denuncias han estado acompañadas de propuestas y posibles soluciones para enfrentar de manera responsable la pandemia, con el fin de mitigar los efectos en nuestra seguridad social. No se tenía claro cómo era el verdadero manejo en los diferentes escenarios que se iban a enfrentar el personal de salud, lo que lleva a la organización sindical SINAE y Afines a iniciar un proceso de buscar cómo podíamos ayudar a nuestros afiliados, y no solo a los afiliados, sino también al resto del personal de la Caja, en cómo orientarlos a llevar el ABCD de la pandemia, ¿verdad? Porque necesitábamos tener claro desde cómo ingresaba una persona a un centro de salud, cómo se debía trasladar, cómo se le debía de hablar, qué tipos de equipos de protección personal debía de tener esta persona, cada funcionario de acuerdo a la función que ejerciera dentro de la institución. Por eso nos dimos a la tarea de crear un flujograma que le permitiera al trabajador de una forma visual poder desarrollar su trabajo en una forma eficiente y que impidiera lo más importante en ese momento, era aumentar los contagios. Expusimos la problemática del faltante de equipo de protección personal ante los diputados, así como ante la Defensoría de los Habitantes, donde hicimos una denuncia formal por el irrespeto al derecho a la salud que cualquier trabajador del país tiene. A pesar de la tormenta, no nos bajamos del barco y en octubre denunciamos que el Ministerio de Salud acomodó un decreto para justificar la reutilización de respiradores N95 en los centros de salud de la Caja. La
Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Detención de Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, organismos como la OMS, ya nos venían mencionando en sus lineamientos que sí se podía dar la reutilización, sí se podía dar el alargamiento, pero mencionaron un tercer eje que se llamaba reprocesamiento. La Caja Costarricense empezó a implementar el reprocesamiento, el alargamiento y empezó a utilizar la reutilización, pero no incluyeron el reprocesamiento. ¿Qué incluía el reprocesamiento? Incluía desinfección y esterilización. Pero para eso se requería de tecnologías avanzadas para poder que estos insumos estuvieran y cumplieran con los estándares internacionales para su reutilización. La caja, mediante circulares, empieza a aplicarlo y mediante un decreto que modifica el propio ministro de Salud, Daniel Salas, en el mismo momento de esta mesa de diálogo, le permite a la caja la reutilización y el alargamiento, pero no menciona el reprocesamiento, lo que ponía en riesgo al personal de salud que metía un respirador dentro de una bolsa de papel y que no cumplía con los estándares internacionales para que se diera esa reutilización. Por lo que nosotros como ente sindical, ¿verdad?, consideramos que no se respetó lo más importante, que era la salud del personal que estaba ahí en la primera línea de batalla. Cerramos el 2020 en pie de lucha, defendiendo a la clase trabajadora. Así lo demostramos el 10 de diciembre, cuando presentamos una denuncia penal contra la directora del Hospital San Juan de Dios, la directora de enfermería y el jefe del área de enfermería de la unidad COVID-19, todos funcionarios del Hospital San Juan de Dios. A las jefaturas se les responsabiliza de abuso de autoridad, el cual se encuentra tipificado en el artículo 338 del Código Penal, así como la violación de medidas sanitarias, tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Los 3 funcionarios están relacionados con lo ocurrido el 17 y 18 de septiembre del 2020, cuando varios de los trabajadores, todos de la unidad de COVID-19, fueron obligados a utilizar el respirador KF94 de fabricación coreana, diseñados en una sola talla, a pesar de que no se ajustaba al rostro de los empleados y por lo tanto no realizaban el sello ergonómico necesario para impedir la filtración de gotículas del virus. La pandemia ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento del sistema de salud y de la sociedad. El sacrificio y coraje de nuestro personal de salud debe ser recompensado, dándole las condiciones mínimas de protección personal. Desde SINAE Afines, velaremos por el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores. Felicitar a todos los compañeras y compañeros que trabajan en la primera línea de atención, que han dado vida, alma y corazón precisamente para cuidar la salud de todos los costarricenses. Y aparte de eso, que tuvieron la valentía de acercarse a una organización sindical que les ha sabido defender y representar, porque es a través de ellos, que son nuestros ojos, nuestros oídos, que pudimos evidenciar estas debilidades con relación a los equipos de protección en primera instancia, porque fueron limitados. Hubo una limitación importante de equipos de protección personal. Estamos hablando de respiradores N95, mascarillas quirúrgicas, kimonos, batos, guantes, y tuvieron la valentía de expresarlo. Nosotros también tuvimos la habilidad, la responsabilidad con el trabajador y con los asegurados de hacer esas denuncias. Ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes al menos que preserve la seguridad de sus trabajadores. Somos SINAE Afines, el sindicato que te sirve.